1 de la tarde ya con 5 minutos. Buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes que nos siguen en su programa los miércoles de 1 a 2 de la tarde en Psicotema Perú. Sean ustedes bienvenidos a este programa de la salud psicológica, pero tenemos muchos temas que tratar, no solamente de salud psicológica, que es el objetivo de este programa, sino también de lo que estamos pasando con este tema, con este virus del coronavirus. Y estamos con el doctor Segundo Chiroque. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, amables oyentes y todo el público que nos sintoniza miércoles a miércoles. Sí, estamos justamente iniciando un programa más con temas psicológicos, pero también un poco preocupados por las cosas que están sucediendo en el mundo, sobre todo con esta pandemia ya declarada por el Organismo Mundial de la Salud, ¿no? Y lo cual invocamos a todos nuestros oyentes, a todo el público en general, que mantengan la calma. Tenemos nosotros fortaleza, hay medidas que el gobierno ha implementado, tenemos las mejores principios y decisiones para tratar de centralizar esta problemática y combatirlo cuanto antes. Y nuestra voluntad, sobre todo nuestra voluntad individual, debe ser el de mantener las reglas que nos indican, el seguir con la tranquilidad que nos caracteriza para darle una buena respuesta a esta situación que a todos nos está comprometiendo, Sí, a todos nos está comprometiendo, doctor. Y realmente hacer una introducción es importante porque todas las pautas que podamos darle a todo nuestro público, a todos los peruanos, es necesario en este momento. Una pandemia, doctor, ¿qué viene a hacer para que nos entienda todo el público oyente? Una pandemia viene a ser, bueno, es la máxima alerta frente a una situación de salud, ¿no? Donde la preocupación es sinceramente muy comprometida y donde está no comprometida las grandes poblaciones y sobre todo la incidencia o la muerte de muchas personas. Es más que una epidemia porque implica muerte. Es mucho más. Por eso el Organismo Mundial de la Salud lo ha tomado así y yo creo que haciendo todos los esfuerzos en lo que significa a nivel de países se va a tener un auténtico control. Y aquí en el Perú no estamos ajenos a esto porque ya son 13 casos. Sí, pero las medidas y sobre todo los lineamientos que se hicieron con anterioridad, yo creo que tienen que funcionar. Hoy en día parece que hay una indicación de que las personas que vienen de estos países donde están demostrando alto índices de esta presencia van a ser aislados por 2 semanas. Y yo creo que esa es una buena medida, ¿no? Sería para cortar de una vez todo eso, que tenga un aislamiento, ¿no? Y de alguna manera tenemos que ofrecer las mejores condiciones para la población peruana. Cuando estuvimos conversando sobre el tema con el doctor David Villarreal, quien también es médico, nos estaba recomendando el lavado, ¿no? Insistir mucho en el lavado de manos, pero de preferencia hacerlo de un jabón bastante espumoso, recomendaba él. Y si es líquido, mejor, ¿no? No necesariamente tiene que ser de marcas como algunas personas empiezan a especular o antibacterial. Cualquier jabón, pero que tenga mucha espuma, y si fuera líquido mejor, ¿no? Y el lavado de manos por 20 segundos, y si lo puedes volver a repetir, mucho mejor. Sí, sobre todo mejorar las técnicas de lavado, ¿no? Uno generalmente demora muy poco en el lavado de mano, lo hace muy superficial, pero ahora sí hay que hacerlo de una manera muy, muy, muy práctica y muy eficiente. El lavado tiene que ser con jabón y abundante agua, ¿no? Se tiene que cambiar algunos hábitos también, porque a veces el abrazo, el saludo, el acercamiento era muy propio de nuestra población. Ahora hay que hacerlo con cierta distancia. Hay que procurar, ¿no?, mantener el mismo ánimo, nuestras mismas condiciones, pero recordando que nosotros sí podemos aportar, ¿no?, de mejorar nuestras condiciones para de alguna manera cortar. No descuidar nuestra alimentación también, porque eso va a ser la base y ese es el refuerzo, ¿no? Nuestras defensas. Sí, generalmente las indicaciones médicas ya se están haciendo muy populares ahora acerca de las dietas, acerca de no frecuentar lugares muy concurridos, acerca del saludo y el acercamiento y acerca del lavado de manos. Y si hubiese algún cuadro que nos preocupara como un resfrío o algo similar, bueno, estar muy alertas para hacer
hacer las consultas a quien corresponde. Llamar al 113, ¿no? 113. Que es el número telefónico del Ministerio de Salud, estar alertas a eso, al 113 cuando ya tengamos síntomas de resfrío o estemos atentos a conocer, a informarnos cuáles son los síntomas que están presentando estas personas. Sí, correcto. Muchos mencionan dolores de cabeza, malestar, ¿no? Malestar general, ¿no? Y fiebre incluso, ¿no? La presencia de fiebre también. Esos son los signos más significativos y de los cuales se tiene que hacer una consulta médica en ese caso, ¿no? El uso del alcohol en gel, que igual ya está desabastecido, no hay en las farmacias, no sé qué pasó, de pronto no hay. Entonces, se está recomendando el uso, pero no sé qué considera usted, doctor, porque como estamos en el ir y venir en diferentes medios de transportes, no tenemos a la mano el agua y el jabón, salvo que vayamos y paguemos en un restaurante, en algún local comercial donde podamos lavarnos. Entonces, creo que solamente para esas situaciones se usa el alcohol en gel. Sí, la meta en sí es tener las manos limpias, esa es la meta en general. Cuando tengamos la oportunidad de ir a un local o estar en una institución o en nuestra casa, allí podemos usar el agua y el jabón de la manera más conveniente posible. Pero cuando uno tiene la oportunidad de viajar o de ir a un lugar donde no puede estar continuamente con las manos limpias, ahí se recomienda el gel, el alcohol o esos dispositivos que nosotros los podemos portar y que de alguna manera ayudan por lo menos a la conservación del aseo de las manos. Así es, doctor. Entonces, atentos siempre a todas las informaciones respecto a eso, sin ánimo de alarmarnos, porque también si nos alarmamos, a quienes tenemos hijos pequeños, hijos jóvenes, a todos los que están expuestos, si nos ponemos nerviosos, de repente también ocasionamos que bajen nuestras defensas, ¿no? Si estamos muy ansiosos. Así que a tomar en cuenta todo ello. Y hoy, nuestro tema de salud psicológica es el abuso sexual infantil. Un tema realmente que a todos nos provoca rechazo por ser tan deplorable, por ser una de las cosas que más puede humillar quizás a una persona, no sé si es la palabra adecuada, pero es marcarle la vida de una persona desde la infancia, porque la mayoría de estas personas muchas veces han sufrido un abuso sexual en la infancia. Y eso lo estamos viendo, lamentablemente, en nuestro país, doctor, lo estamos viendo en forma seguida. Ayer nomás nos hemos enterado de otro abuso sexual en Chincha, de 3 hombres hacia una mujer, y luego tenemos otro caso también de un padre que ha abusado de su menor hijo. Y cómo olvidar este caso que es tan reciente en Independencia, de la pequeña de 4 años, que fue ultrajada por un menor de edad de 15 años. Sí, de hecho, nuestra población todavía no se recupera de funestas noticias, ¿no? Donde cada vez las edades de las víctimas son menores, ¿no? Que están en la etapa de la infancia. Entonces es una gran preocupación para los profesionales de la salud mental, ¿no? Ver, ventilar o analizar estos problemas, porque ya los tenemos en casa. Sinceramente es una situación bastante difícil tener que explicar, tener que ensayar un caminito de cómo se originan este tipo de delitos, pero ya es parte de nuestra realidad, ¿no? Aunque sean muy ingratas estas noticias de que se está haciendo cada vez más frecuente estos casos de violencia y sobre todo dirigido a niños. Sí, realmente es una pena, pero tenemos que hablar de esos temas. Ya esta es la segunda vez que estoy tratando el tema acá, doctor, que tratamos el tema del abuso sexual. En este caso ahora lo hemos querido especificar en la población infantil, porque es lo que viene ocurriendo. Y en el 2019, según las estadísticas, los centros de emergencia mujer de todo el país atendieron 5.140 a víctimas de violación sexual, menores. Mientras que solo en enero se atendieron 464 casos. Y de acuerdo con las cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el Perú, menor de edad es abusado sexualmente cada 2 horas. Esa es la estadística que se viene manejando.
y se han atendido 5.140 menores víctimas de violación sexual, que representa el 65% del total de violaciones cometidas en el año, sin contar aquellos casos que no son denunciados, ¿verdad? Y según datos publicados por el Diario del Comercio, solo en los primeros 31 días del 2020 se atendieron 464 menores víctimas de abusos sexuales. Entonces, esta es nuestra realidad, doctor. Una gran preocupación, sí, una gran preocupación, porque la incidencia tiende a ser mucho más significativa, o sea, va en aumento. Estos 3 primeros meses del año ya nos hace ver de que el problema es álgido, ¿no? La situación de violencia para los niños, para los infantes, se está presentando de una manera muy, muy, muy permanente. Y esto tiene que ver, pues, con situaciones, ¿no?, individuales, ¿no?, situaciones familiares y situaciones sociales. Son estos 3 estamentos los que de alguna manera colaboran para que se desencadene toda una situación de delito frente a la libertad sexual que tienen los niños, ¿eh? Y este tema es muy amplio quizás de poder analizar, doctor, ¿no?, referente a cuál es la raíz de todo esto, o sea, qué origina estas conductas de estos agresores, de estos violadores, pero es necesario hacerlo desde el punto de vista psicológico. Sí, porque hay factores que concurren todos estos factores para que se desencadene una situación como tal, ¿no? Hay factores condicionantes, hay factores desencadenantes, ¿no? Y que determinan que esta presencia, sobre todo en índices mayores, la violencia de estos niños. Nuestra sociedad, como cualquier otra, ¿no?, tiene toda una nomenclatura muy diferente en realidad y en el tiempo, ¿no? Los casos de violencia para niños, ¿no?, si tienen una explicación, en verdad tiene una concurrencia de la persona, de la familia y de la sociedad propiamente, ¿eh? Doctor, ¿qué puede llevar entre los peores casos a un padre, ¿no?, cometer este abuso sexual de su hijo o hija, como tantos casos vemos, y encima que son pequeñitos? Sí, cuando ¿Qué pasa por la mente de esa persona, doctor? Sí, cuando se hace un análisis sobre todo de los casos individuales, ahí concurren muchas vertientes. Pero cuando se analiza de manera general, vemos que estos padres vienen de hogares disfuncionales, ¿no? En algunos casos donde han tenido también violencia, o física o sexual, ¿no? Y porque ahora ha habido todo un deterioro, ¿no?, todo un deterioro de lo que viene a ser los principios fundamentales de la familia, los códigos de convivencia saludables en las familias y de todo lo que este mundo moderno de alguna manera nos ha cuestionado o nos pone en cuestión todo lo que anteriormente se tenía como disciplina en el hogar. Entonces sí estamos nosotros frente a situaciones de que cuando estas personas desencadenan un hecho de esta naturaleza, ¿no?, tienen eso como antecedente, ¿no? Una disfunción familiar, una moral muy cuestionada en los elementos familiares, a veces hogares uniparentales, ¿no?, o periféricos o al borde de riesgo social. O sea, son muchas carencias que los chicos o adolescentes tienen y de alguna manera son caldo de cultivo para que más adelante puedan, ¿no?, desencadenar una conducta de esta naturaleza. Y en ese momento esa persona, por ejemplo el papá, o sea, olvida que es su hija, o sea, tiene un trastorno, hay algo que su salud mental obviamente no es... Está enferma. Sí, es muy cuestionable la salud mental, claro, porque generalmente a un padre o a un tío o a un primo le corresponde ese cuidado, ese nivel de atención y protección. Claro. ¿No? En este caso está muy trastocado esto, ¿no? Y
salta como una pulsión, como una motivación a cometer este delito, dejando de lado todas esas consideraciones, ¿no? Un padre frente a este delito con su hijo o hija, ¿no? De hecho ya es una insanía mayúscula, porque son con los miembros que él debería proteger, ¿eh? Claro, doctor. Usted habló algo muy importante, lo de la familia, ¿no? Cómo influye para que el ser humano desde su infancia de repente vaya adquiriendo esas malas conductas, porque se han perdido mucho los valores y la empatía también, ¿no? De lo que se habla mucho en psicología, de ponerse en el lugar del otro, del sufrimiento del otro. O sea, que a veces ya de repente nuestros jóvenes ya no les interesa mucho lo que le pase al otro, ¿no? O lo que le pase a esa pequeña, como en este caso, ¿no? Hablando del caso del menor de edad que abusa sexualmente de la niña de 4 años. Sí, yo diría que la gran fortaleza sería la familia. Es al interior de las familias donde se elaboran, se construyen personalidades, se construyen elementos. Y si un padre respectivamente con la mamá orientan, educan y ejemplarizan patrones comportamentales saludables, estoy seguro de que sus elementos van a ser quienes tengan que llevar esas direcciones. Y las familias son los que conforman las sociedades. O sea, a una familia saludable le corresponde una sociedad saludable. Pero últimamente esta institución familiar se ha visto afectada por diferentes anomalías, ¿no? Teniendo los padres periféricos, teniendo los hogares disfuncionales o uniparentales a cargo a veces de la mamá o a veces del papá o de los abuelos. Entonces se ha trastocado los principales principios, esos valores que antes era parte de las familias. El orientar, puntualidad, respeto, consideración, afecto entre los miembros de la familia, eso ya no es muy frecuente en los últimos hogares. Excepcionalmente es un común, sobre todo los hogares jóvenes y donde los padres de alguna manera son profesionales, orientan y conservan este tipo de mensaje. En otros se ha desvalorizado, ¿no? El dejar el hogar por ir a buscar un trabajo o el a veces concederle a los hijos, ¿no? Derechos que ellos creen que se lo han ganado, como los permisos nocturnos o como las libertades para decidir cosas muy tempranamente, ha puesto en evidencia de que nuestros hogares se han debilitado en lo que concierne a reglas, en lo que concierne principios de respeto. Entonces los padres han pasado a un segundo lugar y ahora son los hijos quien de alguna manera se imponen, ¿no? Y a veces son muy tiranos en las consideraciones a los papás, ¿no? Se vuelven muy autoritarios, se vuelven muy demandantes, exigentes, y que hace pues que todas las condiciones del hogar flaqueen o se trastoquen, ¿no? Es decir, esta permisividad, ¿no?, que existe en los padres, que a veces no hay límites, no ponen límites a los hijos, hace que muchos pues tomen esas conductas y que más aún si no tienen valores pueden pues tener actitudes deplorables como esta. Pero desde la psicología clínica, doctor, usted es psicólogo clínico, ¿cómo sería el análisis en el caso de estos violadores? O sea, ¿tienen algún trastorno ellos antisocial? ¿Qué tipo de enfermedad de salud mental presentan? Sí, cuando sucede en estos hogares esas características disfuncionales, lo que le toca a los hijos es la inseguridad. Primero es inseguridad, ¿no? Ellos no tienen un patrón de comportamiento, no tienen un modelo a quien copiar y comienzan a crecer de manera insegura. El chico que no tiene seguridad en el hogar cree que lo va a conseguir fuera, entonces copian patrones externos y generalmente la calle no enseña nada. La calle tiene un montón de situaciones que lo ponen en condiciones de riesgo social. Entonces, una de las características que tiene estos adolescentes o jóvenes o hijos de una familia disfuncional es la inseguridad.
Lo otro es la superficialidad en sus decisiones. Ellos son muy actos de ir de decisión en decisión y generalmente con tareas incompletas. Son los que dejan la escuela, son los que comienzan a ensayar diferentes labores, ¿no? Y generalmente en ninguno consiguen una estabilidad. Entonces, primero la inseguridad, luego alternan con muchas cosas de decisiones muy efímeras y que hacen pues que sean muy cambiantes. Son los jóvenes que hoy día pueden pensar de una manera y mañana de otra, o pueden estar en buenas condiciones emocionales una mañana y en la tarde de otra, ¿no? Son los que buscan la diversión fácil, los que son propensos al consumo de alcohol, incluso a veces de drogas, y por ahí ya está la disfunción personal ya del joven. Uh-huh. Escuchaba también a otros especialistas sobre el tema de este abuso sexual de este menor de 15 años, y comentaba de que este joven habría mucho dolor, probablemente, o mucho resentimiento, no sé, a la sociedad, por el entorno familiar, por situaciones que ha vivido que para él pues han sido muy negativas, o como usted lo mencionaba, también ha habido abuso sexual en su caso, en algunos casos. Entonces, ¿qué otro análisis se podría hacer respecto ya a lo que él ha vivido? O sea, estos jóvenes que a veces, no solamente jóvenes, sino adultos, como es el caso de este padre que viola a su hijo o a su hija, puede conllevar, o sea, ¿qué conductas ha aprendido dentro del hogar o cómo ha sido su entorno? ¿Influye esto? Sí, claro. Otra de las cosas que puede colaborar es que han tenido experiencias de carencias afectivas, o sea, ese afecto que generalmente en un hogar era de ida y vuelta, ¿no? Hay niños o jóvenes que no han experimentado esos afectos, o no han tenido ese nivel valorativo de saber querer, de tener un papá que sepa querer a su hijo. Esa carencia afectiva queda como un estigma en los jóvenes, ¿no? Y lo reproduce en una búsqueda insaciable a nivel social, ¿no? Quieren compensarlo, quieren lograrlo lo más rápido posible y con las personas que ellos quieren, y de alguna manera allí está la mala orientación que pueden tener, ¿no? O las malas decisiones que puedan tomar posteriormente. La carencia afectiva en verdad viene a ser una de las cosas que condicionan este tipo de búsqueda del joven hacia algo que ellos lo creen como un equilibrio, ¿no? No dar cariño a los hijos, no reconocerles un valor importante, no sentirlos integrado a un nivel familiar y de alguna manera tener el riesgo de que ellos puedan decidir algunas cosas, decididamente les hace que a veces cometan errores y a veces delitos. Aquí, por ejemplo, doctor, recuerdo cuando conversé también con otro especialista en los estilos de crianza, el estilo de crianza negligente, ¿no? Cuando el padre es indiferente al hijo, o sea, qué duro, ¿no? O sea, no demostrarle amor a tu hijo y tampoco preocuparse por ponerle límites, o sea, ni uno ni otro. Sí, eso es común, ¿no? Sobre todo en los padres periféricos, ¿no? Periféricos se le llama a aquellos que salen muy temprano de casa y llegan muy noche. Y donde no hay un espacio... Y eso es común. Sí, ahora. Es muy común porque, bueno, los tiempos hacen de que se trabaje muchas horas o se tenga que viajar mucho tiempo y las cuestiones de horario no coinciden. Entonces los padres salen muy temprano, llegan muy tarde y esa cercanía no se ve en los hijos. Entonces no hay la oportunidad de conocimiento, no hay la oportunidad de afectividad, no hay la oportunidad de compromiso. Y ahí hay toda una desvalorización, ¿no? Hay una orfandad afectiva en los hijos. Y el padre, aún muchas veces, aunque quisiera, no lo puede hacer. No puede derivar un cariño, no puede orientar una cercanía, un modelo, porque el tiempo es lo que falta, ¿no? Aún así, la recomendación es de que hay que dar calidad de tiempo. Pueden ser 15 minutos, pueden ser 10 minutos, pero de auténtico valor, de cercanía. Bueno, viendo en la realidad que nos encontramos, donde papá y mamá trabajan todo el día, pues obviamente aquí funciona la calidad de tiempo, ¿no? Y ese es un tema también a tratar, pero lo cierto es
que el amor de los padres a los hijos es fundamental para el desarrollo y la formación emocional de ellos, ¿no es cierto, doctor? Sí, permanente, ¿no? El afecto, la cercanía, es Bien, algo fundamental. Doctor Segundo, estamos en línea telefónica con el doctor Manuel Arámbulo. Él es especialista en estos temas, es un psicólogo de mucha trayectoria. Él es parte del Tribunal de Honor del Consejo Directivo Regional del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. Y es un gusto tenerlo aquí. Buenas tardes, doctor Manuel. Qué gusto, hija. Buenas tardes, mucho gusto de conversar con ustedes. Así es, doctor. Gracias. Estamos tratando el tema del abuso sexual infantil, doctor. Infantil. Sí, ya. Doctor. Y quisiéramos conocer su apreciación respecto a toda la experiencia que usted tiene en estos temas. Hay bastantes cosas sí, ahí. Mira, si es un abuso sexual infantil, estamos hablando de una patología tremenda del violador, del abusador. El abusador que establece una relación o inicia estímulos eróticos sexuales en un menor, que puede ser desde muy tierno, estamos viendo ahora, es horrible, desde muy tierna edad, no pueden ser también un puber, pueden ser 9, 10 años, y después ya un adolescente, pero en niños es tremenda la patología que habría que ver qué hace que una persona se sienta erotizado con un niño que no tiene ninguna condición para soportar esa tremenda invasión a una experiencia que se está creando en relación a lo erótico y a lo sexual, que interrumpe de una manera monstruosa el ciclo normal del desarrollo psicosexual de esta persona y que interrumpe produciendo una frondosa sintomatología en estos niños que desarrollan trastornos de estrés postraumático si es que no son tratados de una manera científica, moderna, adecuada para lo que son los traumas psicológicos en general, y en este caso para el trauma por un abuso, que es en este caso también una experiencia para la que no está preparado un niño. Y entonces implica ¿qué cosa? En primer lugar, focalizar la atención en el niño y con todo lo que puede hacer la sociedad desde el punto de vista primero de protección del niño ante el abusador, aislarlo, impedir que siga la comunicación, y esto es muy difícil en algunos hogares que son muy precarios económicamente y que inclusive algunas madres tratan de ocultar porque piensan que este abusador, que muchas veces es de la familia, si es el padre o si es el padrastro, entonces es el único proveedor económico, y entonces sacrifican de una manera horrible, horrorosa a la víctima, una niñita o un niño. Entonces, por un lado, la protección primera hacia el menor y ponerlo a buen recaudo de estas condiciones, y después establecer un programa de psicoterapia para que no se convierta en según la edad que tenga y en cualquier edad, ¿no? Para que no se convierta en un TEP, un trastorno de estrés postraumático. Hola Manuelito, te saluda Segundo. Hola Segundo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás tú? Tienes una amplia... Tú trabajas en el Hospital del Niño, creo, ¿no? Sí. Claro. Pero me da gusto tocar este tema porque tu experiencia nos puede llevar a entender qué es lo que falla en estos casos. Tenemos casos de abuso sexual infantil, pero ¿qué falla acá? El descontrol emocional de la persona agresora, falla las normas familiares. ¿Aló? Que a veces... Sí. ¿Aló? Sí, ¿me sí, escuchas? le escuchamos, doctor. Sí.
Sí, te escucho muy bajito yo. Ya, lo que decía Manuelito es de que tenemos casos en nuestra actualidad del abuso de violencia hacia los niños e infantes incluso. Pero digo yo, ¿dónde está el quiebre? ¿Qué es lo que falla? ¿El control emocional del agresor? ¿Fallan las normas y los principios de los hogares? Sí. ¿O es que nuestra sociedad moderna nos está llevando a esta realidad que cada día la vemos muy, muy injusta? Lo que tú has dicho es muy cierto y lo que hay que es redondear, porque lo que tú dices no es que un factor excluya al otro. Aquí lo que yo veo que se produce es una sumatoria de nefastas condiciones que inciden para que se produzca esta condición psicosocial, porque es desde el punto de vista intrapsíquico lo que le pasa al menor a un punto de vista interpsíquico cuando son los psiquismos, las personalidades de las personas implicadas en esta condición, donde está la sociedad que no brinda la protección adecuada. ¿De qué manera? No hay una educación sexual en los padres. Las madres que pueden tener propensión a que sus hijos sufran esto, no tienen la preparación adecuada para manejar la sexualidad de ella como pareja con un perpetrador, con un abusador, en el caso que la gran mayoría son de personas, tú ves seguro que están dentro del ámbito de la familia. Y por otro lado, también en el descontrol y lo intrapsíquico ya la patología de la persona, la incapacidad de controlar su excitación erótico-sexual, personas que no tienen ninguna formación en lo que se podría llamar, para mí yo veo, inteligencia emocional. ¿En qué momento se pierde esa condición? Desde el nacimiento, porque son personas que no tienen un desarrollo ético-moral y que lo único que puede primar en ellas es lo que se llama el acting out, que hablaban hace muchos años los psicoanalistas, pasar a la acción. Ni siquiera lo piensan a veces, porque estuve conversando con un grupo así, ni siquiera piensan, voy a hacer esto, lo otro, a veces sí, sino que directamente pasan a satisfacer el proceso de desarrollo de su excitación. Entonces, ¿qué cosa es lo más primitivo lo que estamos viendo? Una condición sumamente primitiva por falta de desarrollo. Y quienes deberían estar escuchando tus programas, por ejemplo, excelentes, no son, o sea, el público objetivo, el público que se tiene en ese momento, habrá pues un 20% o 10% que son los que deberían realmente de escuchar estos programas y hacer ver que se debe desarrollar una amplitud de manejo de la emocionalidad. Entonces, una pobreza en inteligencia emocional, una pobreza en inteligencia moral, dos cosas importantísimas y que yo veo que inciden directamente en ese tipo de comportamiento, ¿no? Doctor Manuel Arámbulo, estudiar un poco más todavía a estos abusadores, habría que estudiarlos más en profundidad todavía. Doctor Manuel, nos vamos a ir a una pausa comercial y vamos a regresar en Psicotema Perú. Ya, magnífico, ya, doctor. Muchas gracias, doctor, por la comunicación. Le agradecemos mucho por este aporte aquí en Salud Psicológica. Gracias, doctor. Vamos a la pausa y volvemos con Psicotema Perú. Una de la tarde con 40 minutos. Continuamos en Psicotema Perú y este es nuestro bloque informativo. Gracias al convenio entre la Clínica La Luz y el Consejo Directivo Regional de 1, Lima y Callao, se organizó la campaña preventiva de salud visual dirigida a todos nuestros colegiados y sus familiares. Este sábado 7 de marzo se realizó la campaña oftalmológica gratuita desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía en el auditorio del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao, en su sede de Santa Domitila en el Cercado de Lima.
El Colegio de Psicólogos de Lima y Callao se hizo presente en la jornada multidisciplinaria por el Día Internacional de la Mujer, organizada por la Municipalidad de Villa María del Triunfo. El viernes 5 de marzo se realizó en la Plaza del Distrito. Allí se brindó consejería psicológica a personas de diferentes edades, parejas, padres e hijos. Se notó la gran necesidad en la zona al encontrar casos de violencia familiar. Agradecemos a los psicólogos que nos acompañaron hasta este populoso distrito. En el marco de la celebración por el Día Internacional de la Mujer, el Colegio de Psicólogos de Lima y Callao participó también en una campaña de tamizaje de estrés, ansiedad y depresión en la comunidad del distrito de San Martín de Porres. En esta jornada asistieron diferentes instituciones que brindaron servicios de atención de salud, cuidado personal y consejería psicológica. Gracias al trabajo conjunto con el programa Mujer y Bienestar Familiar de la Municipalidad de San Martín de Porres, se hizo posible la presencia de los psicólogos del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao, que atendieron a los vecinos de este populoso distrito. Y el decano del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao, doctor David Villarreal Huertas, en entrevista con TV Perú, se refirió a los crímenes recientes de nuestra ciudad. Expresó que estos se repiten en personas que ven como modelos o héroes a otros autores de crímenes por la exposición de los agresores ante las pantallas y páginas de los medios de comunicación. Se refirió también a la importancia de las escuelas de padres en la formación de los hijos. O pasan dos cosas, o es que ha aumentado mucho la delincuencia, o es que se le da demasiada cobertura periodística, incluso sensacionalista, a esto, para que estos jóvenes que están en este sector vayan tomando a ellos como modelo, porque son sus héroes. Más escuelas de padres en todos los colegios, que los padres de estos chicos vayan a capacitarse, a escuchar aquellos talleres vivenciales, que se pregunten, ¿estoy actuando bien como padre o no estoy actuando bien como padre? El doctor David Villarreal Huertas, decano del CDR1, dialogó también con un programa dominical de televisión sobre el caso de una menor que perdió la vida en Chorrillos por los disparos que se hicieron en contra de una mujer que ya había terminado la relación con su expareja. Un machista puede ser un psicópata, ¿no? En este caso, al parecer, él ha tenido influencia machista, ¿no? El machista, ¿qué hace? Esta mujer es mía, es de mi propiedad, de nadie más, y nadie la puede tener, y si yo no la tengo, la castigo, y la forma de castigarla puede llegar hasta matarla, como en los feminicidios, y él seguramente ante esta imposibilidad de poder conversar con ella, de mantener la relación, no te vas a escapar, yo te castigo de una manera directa, te pego, te maltrato, o de una manera indirecta, disparo a todo el mundo para que tú veas y sufras, y tú te sientas culpable, no yo, pobrecito yo. Bien, y para concluir el bloque informativo, invitamos a las capacitaciones que se vienen realizando en el auditorio de la sede de Santa Domitila en el Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. Hoy miércoles 11 tenemos la conferencia Aplicación del Arte en Psicoterapia a cargo del psicólogo Elmer Díaz, Narrativa, Música y Movimiento. Y el lunes 16 de marzo se desarrollará la conferencia Estrategias Prácticas para el Profesional que Trabaja con Familia, a cargo de la psicóloga Karina Isabel Mejía. Y el jueves 19 y viernes 20 se desarrollará el taller Abordaje Psicológico en Víctimas de Violación Sexual Infantil, gracias a la ponencia de la psicóloga Caterine Barahona Rojas, que tuvimos el gusto de tenerla aquí también tratando estos temas. 1:00 p.m. ya con 46 minutos y vamos a continuar con el programa Psicotema Perú y con el tema que hoy estamos tratando, que es el abuso sexual infantil. Y bien, doctor Segundo, dada esta situación en la que vivimos, se habla mucho de lo que es la prevención. Pero yo quiero incidir también, doctor, en que si ya tenemos esta realidad, ya tenemos muchos
mucha salud mental enferma en nuestra sociedad, está enferma la salud mental. Entonces los padres tenemos que extremar los cuidados con nuestros hijos, ¿verdad? Si bien el tema se tiene que tratar de raíz, está bien ver cuáles son los factores que están haciendo que estas personas tengan estas conductas insanas, pero paralelamente los padres tienen que tener mayor responsabilidad con los chicos. Sí, la gran responsabilidad cae en la familia, pero también se están haciendo esfuerzos en diferentes niveles, ¿no? La escuela, por ejemplo, ¿no? con sus aportes, ¿no? De escuela para padres, con sus orientaciones a los jóvenes y adolescentes, yo creo que merece un rol importantísimo en lo que tiene que ver la salud sexual o la salud en general. No olvidar que el profesor, el maestro, es el profesional que más horas pasa con los chicos, ¿no? A veces supera al de los padres. Entonces es un elemento importantísimo en nuestra sociedad que la escuela tome un rol protagónico. La familia, que es la gran fortaleza de cualquier individuo, de cualquier persona, es lo básico, es lo elemental. Entonces, escuela y familia tienen que estar al unísono para dejar pautas muy claras, para dar lineamientos saludables. Y también las instituciones gubernamentales, Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, Ministerio de la Mujer. Son muchas las instituciones que tienen que concurrir en todo un proyecto de proponer, ¿no? Proponer situaciones saludables. Yo creo que la planificación, ¿no? de una proyección, de todo un trabajo preventivo, yo creo que puede ayudar a que esta sociedad sea mucho más saludable y tengamos menos los números de violencia como la tenemos en este momento. Y los padres, doctor, ¿cómo deberían hablarle a sus hijos? ¿Cómo podrían abordar este tema de la educación sexual, por ejemplo, en pequeños? De 2, 3 añitos, donde se está viendo una población muy vulnerable a estos actos. Hoy en día, de suerte que estamos más cercanos a ser un poco más directo con este tema, que hasta hace algunas décadas era tabú. No se podía tocar en el hogar. Los padres no asumían un rol en este caso. Pero hoy en día ya se puede hablar con mucha confianza, con mucho afecto. Yo creo que los padres pueden ilustrar con la palabra sencilla, con el ejemplo, pueden ilustrar a estas generaciones que necesitan de esta información. El hogar viene a ser el centro de nuestra convivencia, donde tenemos que tener el diálogo directo, el diálogo cálido, donde el afecto y la información vayan de la mano. Son los padres los que les corresponde estos lineamientos iniciales, la información básica y sobre todo el ejemplo y el respeto. Yo creo que ser padre es una gran responsabilidad en estos tiempos, porque es toda una generación la que tenemos a cargo. Nuestra palabra, nuestro afecto, nuestra cercanía, nuestro respeto genera un modelo básico. Y el padre, a la madre le corresponde ganar esa confianza, tener el término más sencillo para que quede claro en nuestros hijos que debemos tener una convivencia saludable, debemos tener un respeto por los principios y comportamiento de nuestros elementos familiares, y debemos tener consideraciones sociales para que tengamos un ambiente mucho más saludable. El padre de ayer y de hoy tiene que leer mucho también, doctor, o sea, sin ser de repente, que muchos no son profesionales, pero pueden informarse. Tenemos el internet, la consulta con el profesor, con el especialista, los medios de comunicación, o sea, hay muchas fuentes donde uno puede informarse bien. Doctor, en el caso de estos pequeños de 2, de 4 años, niños y niñas, a veces ellos no saben diferenciar entre lo que es, por decirle, una caricia y el morbo que puede tener un adulto con ellos. Entonces, ¿cómo hay los padres, o cuál sería la manera de poder abordar esto y prevenir estas situaciones? Sí, las cifras nos señalan que la violencia en los niños es de una persona conocida o es de un familiar en un porcentaje de 65-85%. O sea, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. O sea, el otro 25% le corresponde a una persona desconocida.
De ahí que al interior de nuestro hogar debemos ser muy cuidadosos de las personas que se quedan a cargo, las personas que acompañan o las personas cercanas al hogar, ser los más dinámicos, ser los más responsables en estar atentos a esta relación. Entonces, si nosotros tenemos esas cifras, de alguna manera a los padres les corresponde, ¿no?, una vigilancia cercana, una responsabilidad muy, muy, muy direccionada a que estos chicos tengan una protección de vida, puesto que, como repito, son las personas conocidas los que están ejerciendo esta violencia y en una proporción alta. Sí, eso es lo lamentable, que el enemigo esté en casa, ¿no? Es el abuelo, el tío, el cuñado, el primo, el vecino. Sí, y desgraciadamente para los niños esto puede iniciarse como una cercanía común de un familiar y sobrepasa a lo que puede ser una violencia, lo que puede ser una caricia parasexual. Entonces, justamente es una responsabilidad de los padres, ¿no?, que tienen que direccionar, ¿no?, esta protección a los chicos, viendo qué personas son las más cercanas, asumiendo los niveles de confianza y de conocimiento que deben tener acerca de estas personas y protegiendo sobre todo a sus hijos. No olvidar que detrás de la desconfianza está la seguridad. Así es, doctor. Y para terminar y complementar este tema, que sí sabemos es muy amplio, los agresores, por ejemplo, ¿cómo evitar los padres, cómo prevenir y no tener este tipo de hijos agresores? O sea, no vamos a quienes son, a quienes cometen el acto, ¿no? Sí, en casa, en algunos hogares... Para especificarle bien la pregunta es, o sea, ¿qué rasgos podemos nosotros identificar para cuando un chico está mal y poder pues llevarlo a una orientación psicológica de inmediato? Sí, algo que es común en estas personalidades muy comprometidas con su salud es que desde muy pequeño se comienza la desobediencia, ¿no? La desobediencia o el enfrentamiento a la autoridad viene a ser casi una constante en estos chicos. El chico que desobedece, el chico que va contra la norma o el hijo que de alguna manera sale con demandas o con una autoridad que no le corresponde, eso tiene que ser muy bien observado en la familia. El que quiebra la regla, el que quiebra la norma al interior del hogar, no es propenso a quebrar las reglas sociales, ¿no? Si un chico no respeta los elementos más cercanos que lo que significan las unidades parentales, papá o mamá, entonces es muy propenso a romper las reglas sociales, y de ahí viene la conducta antisocial. Entonces la desobediencia viene a ser la primera alerta que deben tener los padres. Los padres están en la obligación de hacerse obedecer, pero la obediencia se enseña, la obediencia se ejemplariza, y los hijos de alguna manera, cuando tienen respeto por una regla o una norma, generalmente tienen una línea de acción saludable en el futuro. Si esto no es posible por lo irrespetuoso que pueden ser los hijos, los desobedientes que pueden ser los hijos, o por la actitud contrariada que pueden demostrar los hijos, para eso están los profesionales de la salud. Yo creo que una consulta en psicología, una consulta de orientación familiar, yo creo que cabría bien en estas situaciones que a veces hay toda una desautorización al interior del hogar. Pensar de que hay profesionales de orientación, hay profesionales de la salud mental que están dispuestos a tener buenas metas con estos chicos, ¿eh? Entonces, muy atentos a todos los padres y madres. Y estamos en enlace telefónico con el psicólogo Walter Patricio, a quien le damos la bienvenida a Psicotema Perú. Él debe haber estado escuchándonos. Estamos tratando el tema del abuso sexual infantil. Sí, doctor, buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo está? Gracias por la invitación y hacer partícipe que todos nuestros oyentes de todo nuestro Lima y nuestro Perú, en especial mis alumnos de la Universidad de San Martín de Porres, de la Universidad Nacional Federico Villarreal, saludos a todos ellos y a ustedes también por esta presentación. Dígame, ¿en qué puedo orientar y apoyar? Sí, doctor, estamos tratando el tema del abuso sexual infantil. Hemos hablado un poco de todo, de mucho la importancia de la prevención, cómo hablarles a nuestros niños claros, porque los pequeñitos de 2, 3, 4 años, qué difícil poder hablarles de la sexualidad, por ejemplo, ¿no? Sí,
En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que el abusador no necesariamente está en la calle. Las investigaciones actuales nos dicen que los abusadores suelen estar en nuestra familia, nuestros primos, tíos, el padre, los vecinos, los padrinos, que son los entes más cercanos que podemos tener en el tema del abuso sexual. Así que primero, ojo para todos los papás y mamás. Escúchame, papá y mamá, que estás ahí. Ten en cuenta que el tener la confianza que es tu hermano, que es tu cuñado, que es tu sobrino, no te garantiza que en ese momento él pueda empezar a tener una experiencia, una sensación producto de que ellos han tenido experiencias pasadas. Así que, ¿cómo trabajar con un niño de 2 a 4 años? Con estos niños hay que trabajar mediante el juego, darles a entender ese conocimiento mediante dibujos, mediante figuras, mediante imágenes, que siempre hay que tener cuidado con nuestro cuerpo. Hacer, por ejemplo, un muñeco de un pequeñito con un muñeco adulto, sea quien sea, y que ese muñeco se va acercando y le empieza a tocar de repente partes que el niño dice que esto no. Y el papá o la mamá, cualquiera de los dos, se acerca y le dice, hijito, esta partecita no. Solo mamá o solo papá puede tocar. ¿Por qué? Porque tú te está faltando el respeto y eso no podría ser. ¿Cómo te falta el respeto? Y si él te da un caramelo y te dice esto, ¿qué es lo que tú tendrías que decir? Entonces, mediante el juego, mediante la recreación, mediante el acercamiento, eso se llama la ludoterapia que se hace con los niños. Entonces, papá y mamá, primero, trabajar con estos mensajes. Segundo, siempre recordarles que algún medio, alguna cosa, o que te llaman, o que te dicen, eso debemos tener bastante control. ¿Por qué? Porque son medios de cómo pueden alcanzar. Tercero, saber con quién debo dejarlo. Si tienes una hermana, una tía, una prima, que esa tía esté permanentemente ahí. Solemos a veces dejarlo con la prima, y la prima trae a su enamorado. La prima de repente se va a comer y se queda enamorado con los niñitos, con la niñita. Entonces, para tener confianza, primero hay que hacer un buen filtro de aquellas personas que van a estar con nosotros. Qué bueno, Walter, tú nos ilustras con la gran fortaleza que le das a la familia, y eso creo que viene a ser lo básico para mantener a nuestro niño saludable. Pero coméntanos tú, ¿qué le corresponde a la sociedad, qué le corresponde a las instituciones gubernamentales? Coméntanos, por favor. Sí, yo considero que tanto los gobiernos municipales como el gobierno central no es solo llevar a cabo sanciones y leyes que usualmente los dejan libre a todas estas personas, tanto pedófilos como paidófilos, que se les suele dar el nombre, o muchas personas que tienen muchas parafilias. Debemos tomar acciones diferentes, como cuáles: la protección del menor. La protección del menor. Ya se trabaja en educación infantil, donde se les enseña el respeto de su cuerpo, pero se olvida en primaria. En primaria ya no hay esa conexión de la educación inicial con la educación secundaria, donde debería también tenerse y fortalecer, capacitar a los profesores, hacer un filtro de docentes. Yo les puedo decir así, garantía, de un distrito X, me encargué de evaluar docentes, y estos docentes tenían rasgos psicopáticos, personas que tienen algunos trastornos agresivos, personas que no se socializan. Entonces, ¿en quién estamos dejando las manos a nuestros docentes? No son seleccionados solo a nivel académico, pero no les hacen una selección a nivel emocional, a nivel psicológico. Por otro lado, a nuestro gobierno regional, a nuestros gobiernos locales, como son las municipalidades, involucrarse más en el tema de la prevención, el saber reconocer ciertos indicadores de aquellas personas que son abusadores. Por favor, hay estadísticas, hay personas que tienen historial, ya han venido cometiendo abuso tras abuso tras abuso, y todavía aún le estamos dando oportunidades que sigan todavía aún encargándose de cuidar niños. Eso no está permitido. Conozco muchos casos. Un joven de Chile llega a Perú y lo primero que ni bien llega a la semana empieza a tocar un niñito de 5 años, queriéndose llevar a cabo un acto que no, ahorita no lo puedo mencionar porque sé que mucha gente está escuchando en este momento. Entonces, un acto sexual de abuso. Otros que llegan a tocarlos, manipularlos. Pero este gobierno central, nuestro gobierno central, debería tener un equipo que pueda seleccionar a un grupo de personas que sean capacitados, pero primero haciéndoles una evaluación psicológica de cuáles son sus
temores, si tienen una familia, cómo se relacionan en su familia para poder tener personas que puedan capacitar a los demás. Entonces, entre acciones creo que debería haber una ley. Deberían dedicarse a hacer leyes, pero respetar y hacer que se cumplan esas leyes. Entonces, sí hay una llamada de atención a nivel educativo, a nivel de salud, a nivel social también. Hay muchas mamás que ya cumplen 60 años y los hijos ya son profesionales. Estas familias nido vacío, estas madres en otros países son rescatadas por el gobierno regional y el gobierno municipal. ¿Para qué? Para que vayan a las escuelas y sumen, complementen. No tenerlas ahí ya esperando que ya acabó su ciclo y esperando la muerte. Eso no, eso debe cambiar. Muchas gracias, doctor Walter Patricio Peralta, por su comunicación y sus aportes a este tema de salud psicológica, como es el abuso sexual infantil. Estoy a disposición de ustedes cuando quieran hacerme partícipe para sumar algo más. Muchísimas gracias y a todos los oyentes y a ustedes en particular, señorita, muchas gracias por esta participación. Nos vemos hasta otra oportunidad. Cuídense. Gracias, Walter. Con ustedes, Walter Patricio. Gracias, doctor. El doctor Walter Patricio Peralta, con comunicación telefónica. Y bien, entramos a la última parte del programa, no sin antes tener que informar sobre todas las actividades que se vienen desarrollando en el Consejo Directivo Regional 1 de Lima y Callao. Y una de ellas es el aló psicológico, doctor Segundo. Sí, el aló psicológico ya ¿Cómo va a funcionar el aló psicológico? Esto va a ser un servicio a la comunidad, ¿no? Sabemos que Lima ha crecido desmesuradamente, sabemos de que esta población se encuentra en riesgo de muchas situaciones apremiantes y para eso va a haber una voz amiga. Va a haber un teléfono en la cual el ciudadano común y corriente puede llamar ante una urgencia psicológica y va a tener un profesional en psicología dando un alcance, dando una respuesta o dando una solución a la situación que está viviendo. Este aló psicológico va a ser un servicio muy humano que de momento va a generar una solución en la persona que lo consulta. Pronto vamos a dar, ¿no?, el teléfono y la fecha en que vamos a dar este servicio para beneficio de toda la comunidad. Y el consultorio psicológico también es otra de las gestiones que se viene ya con muchos avances en el CDR1. Sí, vamos a tener la oportunidad de dar un servicio asistencial a nuestros colegiados, porque siempre la consulta psicológica está siendo muy frecuentada últimamente, ¿no? Por la consejería, por algún problema de conducta, por algún problema de aprendizaje. Nosotros vamos a estar con toda la disposición de dar un servicio psicológico a nuestros colegiados, a los hijos de los colegiados, a los familiares de los colegiados. Y es un gran beneficio para los colegiados porque siendo psicólogos, muchos psicólogos de hecho pueden tener problemas porque son humanos y en sus familias también a veces abordar, es como el médico que dice no puede operar a su hijo, ¿verdad? Es como a veces el psicólogo mismo no puede tratar a sus propios hijos. Sí, hay un impedimento afectivo a veces que nos impide ser muy equilibrados en algunas situaciones. O hay psicólogos, por ejemplo, organizacionales, pero el hijo tiene una nomenclatura clínica y ahí sí vale la pena que lo vea un colega. Y si eres padre y psicólogo, ¿cómo separas eso también, ¿no, doctor? Sí, de ahí, por eso hay que tener una opinión neutral, ¿no? Y de ahí el beneficio para ellos y sus familiares directos. Estén atentos a nuestras redes porque allí se les va a informar cómo pueden ustedes acceder a una cita con un psicólogo que los va a atender ahí en la sede de Santa Domitila de Cercado de Lima. Y también anunciarles que viene el Congreso, ya se está programando las fechas para este Congreso regional. Se va a informar también a través de la red de la fecha exacta donde se va a realizar este Congreso, pero lo que sí podemos difundir ya con fecha es la presentación de trabajos, doctor. La presentación de trabajos de todos los temas que van a desarrollar los ponentes. Sí, para este gran evento que se va a realizar el Congreso, segundo Congreso Regional, vamos a tener una fecha límite para la presentación de trabajos. Va a ser el 29 de mayo. El Congreso va a ser 21, 22 y 23 de agosto. Esos son los días en que va a ser el Congreso, pero la fecha límite para la presentación de trabajos es
el día 29 de mayo. Así que, colegas, a presentar sus trabajos, sus investigaciones, sus aportes o sus artículos científicos, porque van a tener una ventana científica el 21, 22 y 23 de agosto. ¿Y a dónde pueden enviar sus documentos, sus trabajos? Bien, a la página colegiodepsicólogos.cdr1, así de fácil, @gmail.com. colegiodepsicólogos.cdr1@gmail.com. Y no sin antes, por favor, permítame anunciar estos minutitos que este sábado tenemos una gran jornada de prevención de la violencia familiar y el feminicidio que ha puesto en marcha toda esta campaña el Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. Vamos a estar en Villa María del Triunfo y en Villa El Salvador. En Villa María del Triunfo va a estar en la tarde, a partir de las 3 de la tarde se van a congregar en la plaza cercana a la Municipalidad de Villa María, y en Villa El Salvador también vamos a estar en la explanada de la Municipalidad de Villa El Salvador, contando con el gran apoyo de todos los psicólogos voluntarios que han formado un gran equipo para poder contribuir en esta lucha contra la violencia a la mujer y la familia. Bien, muchas gracias, nos despedimos, nos pasamos unos minutos, pero valió la pena. Muchas gracias. Esto fue Psicotema Perú. Hasta el próximo miércoles. A todos nuestros oyentes, muchas gracias. Hasta el próximo miércoles. Radio Libertad presentó Psicotema Perú, un programa del Consejo Directivo Regional 1 Lima y Callao, del Colegio de Psicólogos del Perú.